Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de todo lo sucedido en el ámbito jurídico, así que vamos a estar con muchas novedades. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, un gusto iniciar otra edición de Plano Judicial en este miércoles muy cargado, muchos temas, audiencias que se desarrollaron en el transcurso de la mañana y que por supuesto vamos a ir detallando conforme vaya transcurriendo el programa de hoy. Y hablando de audiencias, Lucas, el juez Osmar Legal ya fijó una fecha para la audiencia preliminar, en este caso para el presunto, el narco abogado Carlos Duarte, quien cuenta justamente también con un proceso por supuestamente formar parte de un grupo organizado y estructurado que tuvo por objeto la revisión de drogas a España a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Lucas. Exactamente, para el próximo 16 de diciembre a las 8:30 horas fue convocado este abogado para la audiencia preliminar que se va a hacer ante el juez de garantías de crimen organizado Osmar Legal, quien va a decidir si es que eleva o no a juicio oral y público esta causa que, recordemos, derivó del conocido operativo Escáner, y también, de hecho, ya hay un grupo de funcionarios de la DINAC y también una mujer que pretendía justamente llevar a España este cargamento de droga, que ya están como para afrontar juicio oral y público. Este proceso, digamos, tuvo ciertas particularidades y diferencias en cuanto a la tramitación justamente procesal para cada uno de estos hoy día acusados. Y Carlos Duarte entonces va a saber probablemente en diciembre si es que va a ir o no a juicio oral. Así es, así que bueno, ya hay una fecha y se va a discutir lo que tiene que ver con esta acusación ya presentada entonces por el Ministerio Público. Cambiemos de tema porque el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay mantuvo una reunión con varios ministros de la Corte Suprema de Justicia para hablar justamente de varios temas, lo que tiene que ver con el tema salarial, también de bonificación, pero para tener más detalles ya le saludo a la señora Porfiria Ocholaski, que es la secretaria general de este sindicato. Buenas noches, Porfiria, gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Sí, buenas noches para ustedes y también para su audiencia. Ahora, Porfiria, tener los detalles de esta reunión que mantuvieron justamente con ministros de la Corte Suprema de Justicia, si nos podés dar un poco de esos detalles. Sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros hoy tuvimos esa reunión con los ministros de la Corte y los directores del Poder Judicial a los efectos de manifestarle nuestra preocupación con relación a 3 puntos importantes para nosotros, que es el tema del reajuste salarial que hace más de 14 años los funcionarios judiciales no percibimos. Le manifestamos nuestra preocupación debido a que no hay ninguna información certera de qué es lo que está sucediendo con el reajuste salarial que habíamos solicitado, que mañana se estudia en la Cámara de Senadores. También le habíamos manifestado la preocupación nuestra con relación al tema del pago de bonificaciones, antigüedad laboral, que veníamos percibiendo hasta el 2020. Luego, en la pandemia, ahí se suspendió todos esos derechos adquiridos que estábamos percibiendo todos los funcionarios, y en fecha 22 de noviembre la Corte repuso todos esos beneficios que a partir de ahora todos los funcionarios judiciales y los magistrados vamos a volver a percibir en concepto de grado académico y antigüedad laboral los beneficios que teníamos antes. Para nosotros es muy importante que hemos recuperado este beneficio. Va a ir sumando un poquito más ante la acuciante situación salarial que estamos pasando los funcionarios judiciales, porque es inconcebible que en el Poder Judicial los profesionales, abogados, que estén percibiendo menos del salario mínimo. Los ujieres notificadores, los oficiales de justicia, los oficiales de secretaría, dactilógrafo, área administrativa, hace años que no estamos percibiendo un reajuste salarial.
y prácticamente el 50% de la población judicial está percibiendo menos del salario mínimo. Entonces, hoy ellos nos dijeron que se hizo todo lo posible, nosotros también desde el sindicato, lo único que no hicimos fue activar la huelga. Después, todas las negociaciones, las conversaciones con la Corte, con la Comisión de Presupuesto, en el Senado, en todos los lados que pudimos hablar con las autoridades, lo hemos hecho. También hablamos con el ministro de Economía, manifestándole la necesidad de que los funcionarios judiciales tengan un reajuste salarial. Porfiria, ¿y cuál es un poco la expectativa que tienen ante lo que se va a tratar mañana? ¿Creen que va a haber una respuesta favorable a ustedes luego de todo este peregrinar que tuvieron, podemos decir, con la suerte de lobby que hicieron en la Corte, inclusive también nos decías con el ministro de Economía? ¿Qué creen que puede pasar mañana? ¿Ya tienen, digamos, algún pronóstico de lo que será el estudio de esto en el Congreso? La esperanza que tenemos es, después de haber conversado con el señor ministro de Economía, que nos había dicho que la ampliación presupuestaria para el 2024, que eso iba a ser imposible, pero que se iba a dar en el presupuesto para el 2025. Esa es nuestra esperanza, pero en este tema de presupuesto uno nunca puede cantar la victoria antes de que se tengan los votos, ¿verdad? Porque finalmente el 23 votos es lo que define y decide en la Cámara de Senadores. Vamos a ver mañana qué es lo que sucede. Tenemos esa esperanza porque nosotros habíamos planteado otra alternativa al ministro de Economía también, diciéndole que por lo menos a los compañeros, que son más de 5.000 funcionarios judiciales que percibe menos de 4 millones de guaraníes, que por lo menos se le dé a esos compañeros, que se priorice a ese sector que son los quieres, los dactilógrafos, como dije antes, también los oficiales de secretaría, auxiliares, asistentes jurisdiccionales. Entonces, nosotros pedimos esa prioridad, darle a esta franja de funcionarios judiciales. Por lo menos que se le dé un reajuste salarial a los que ganan menos de 4 millones y medio. Y el resto se verá cómo se puede hacer, a lo mejor en una ampliación presupuestaria. Otro tema también que nos preocupa mucho, sí, que hace mucho también a nuestros salarios, el tema del seguro médico, que vimos que varios senadores habían solicitado, presentó un proyecto de ley para que los funcionarios públicos ya no se le conceda el seguro médico. Eso también va a ir en detrimento de nuestro poco salario que estamos percibiendo y va a recargar más porque hay un déficit tan grande en salud pública, y nosotros también recargar prácticamente 300.000 funcionarios del Estado paraguayo a salud pública también, eso es un problema muy grande. También eso manifestamos, que hemos presentado al Congreso también una nota, le manifestamos también a la Corte Suprema de Justicia. Adelantamos también en esta reunión sobre la ley de la carrera civil que está afectando negativamente a los funcionarios judiciales, y que nosotros en su momento, si es que se aprueba de esa manera, incluyéndole al Poder Judicial, que estaremos presentando la acción de inconstitucionalidad al respecto. Esos son los puntos que hoy estuvimos tratando con los ministros de la Corte, con los directores, y tuvimos una respuesta para nosotros con mucha esperanza, para poder también eso transmitirle a los 13.000 funcionarios judiciales de capital e interior del país. Porfiria, en cuanto al monto, ¿cuánto representaría en caso de que se dé digamos, se apruebe el aumento salarial para todos los funcionarios? Para todos los funcionarios, porque nosotros habíamos solicitado el 10%, 20%, mejor dicho, para los que ganan hasta 5 millones de guaraníes. Pasado los 5 millones hasta 10 millones de guaraníes, 10%. Y pasado los 10 millones, ya 5%. Eso implicaría un 86.000 millones de guaraníes.
Si nosotros estamos hablando solamente de la franja hasta 5 millones, eso baja muchísimo, queda aproximadamente unos 30.000 millones de guaraníes lo que se va a necesitar. Y los jueces también entran Eh, en este aumento salarial o no? Está incluidos los magistrados, pero ellos tienen otra franja, ¿verdad? Ellos tienen otra franja. Yo tengo entendido que se solicitó para ellos el 31%, entonces ahí estamos hablando, cuando se le aumenta su salario, también se le aumenta sus bonificaciones, entonces ahí estamos hablando de un 45.000 millones de guaraníes, lo que estamos hablando para los magistrados. Eso es porque el salario es un poco más elevado y también cuando se aumenta el salario se le tiene que aumentar sus bonificaciones. Bueno, y pareciera ser también que se podría dar una respuesta positiva, podemos decir, Porfiria, porque se estuvo informando también inclusive que los parlamentarios estarían autoasignando un aumento de poco más de 6 millones de guaraníes. Esto va, en cierta manera, contra lo que es el discurso del Poder Ejecutivo de austeridad y demás, pero también esa situación puede ser utilizada, podemos decir, por los representantes y los funcionarios del Poder Judicial para poder pelear lo que va a ser un poco también este aumento salarial, que es importante hacer énfasis. ¿Desde hace cuánto tiempo no se tiene un reajuste salarial en los funcionarios y en los magistrados del Poder Judicial, Porfiria? Sí, todo el cabildeo que nosotros hicimos, todo el lobby que hicimos en el Congreso, tanto como diputados y senadores, le hemos manifestado al ministro de Economía, al secretario del presidente de la República. Yo personalmente conversé con él, también le he manifestado de que hace 14 años que los funcionarios judiciales no percibimos un reajuste salarial. Es inconcebible que para ser un GIER notificador uno tiene que tener el título de abogado. Y tener título de abogado y someterse a un salario de menos del salario mínimo, eso ya es indignante. Uno no puede ir a estudiar tantos años y después venir a percibir ese salario. Pero lo mismo los compañeros y compañeras están realizando ese trabajo en el Poder Judicial, brindando el servicio a la ciudadanía. Por supuesto que nosotros vamos a manifestar que los señores parlamentarios tal vez se merezcan, ¿verdad? Pero hay que ver la posibilidad de atender primero a la gente que menos tiene y luego que ellos tienen su salario, tienen sus bonificaciones, tienen muchísimos beneficios, que se fijen un poco hacia el sector más vulnerable, en este caso en materia salarial. Sí, vamos a reclamar, porque ¿cómo es posible que para un abogado que esté trabajando en un poder del Estado, que le diga que no existe un 200.000 guaraníes lo que va a implicar en su salario el reajuste salarial? Pero sin embargo, aquellos que ganan más de 35 millones de guaraníes, sí hay dinero para poder aumentarle encima de los 35, otros 6 millones de guaraníes, sí, tener combustible, tener todos los beneficios. La igualdad, es cierto, tal vez el trabajo sea diferente, pero la igualdad de derecho en materia de servicios públicos, creo que este es el momento que los parlamentarios también tengan en cuenta y mire hacia abajo, que son los funcionarios, en este caso los judiciales que estamos pidiendo, ¿verdad? Que es algo justo, necesario en este momento después de 14 años. Gracias, Porfiria, por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Porfiria Ocholaski, la secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay. Día clave entonces mañana porque se va a tratar lo que tiene que ver con el presupuesto, pero prácticamente toda la ciudadanía también va a estar pendiente de si es que se aprueba, ¿no? Se aprueba lo que tiene que ver con el aumento salarial para el Congreso Nacional. Estamos hablando de 5 millones de guaraníes y ahora se suma lo que están también pidiendo, pero los del Poder Judicial, Lucas. Exactamente, Noelia, e incluso desde el Congreso ya están informando algunos colegas que en el presupuesto para el próximo año se quiere volver a implementar, por ejemplo, lo que es los vuelos de primera clase, que obviamente hay que recordar se habían sacado por la crisis que generó la pandemia y que ahora podrían volver, lo cual genera un gasto extra y bueno, los funcionarios judiciales también que hacen el reclamo
informó que desde hace 14 años no están teniendo un reajuste salarial, mientras que en el Congreso los legisladores podrían tener un aumento de hasta 6 millones de guaraníes en su de por sí ya salario elevado, ¿no? Así es, Lucas. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial. Seguimos informando aquí en Plano Judicial por Mega TV. Tenemos que hablar también de la audiencia preliminar de este alto funcionario de la Facultad de Medicina de la UNA, porque esta diligencia se realizó ante el juez interino Matías Garcete, quien finalmente se opuso a este pedido de sobreseimiento definitivo para esta persona, quien está imputada por supuesto abuso sexual de una niña de 11 años, Lucas. Exactamente, Noelia. Hoy se hizo la audiencia preliminar ante un juez interino, el juez Ubaldo Matías Garcete, quien termina oponiéndose y rechazando en primer término, de hecho, este pedido de sobreseimiento definitivo que había sido presentado por el entonces fiscal interino Aldo Cantero en un tiempo considerablemente rápido o veloz, y hoy fue ratificado este pedido de sobreseimiento definitivo por el fiscal Marco Amarilla. Pero no obstante, el juez consideró que resultaba oportuno escuchar la posición del fiscal general a través de un trámite de oposición, fundamentalmente ante la complejidad de la causa, Noelia. Y con esto el expediente va entonces hasta Fiscalía General para que en un plazo de 10 días puedan presentar una ratificación de este posicionamiento en torno al sobreseimiento definitivo, o caso contrario, una acusación con pedido de elevación a juicio, así como lo solicita la querella, Noelia. Así es, así que bueno, con relación entonces a esta causa y parte de lo que menciona también el escrito del juez penal de garantías Matías Garcete, menciona de que esta magistratura determina que existe una complejidad a ser valorada del asunto que se advierte en la búsqueda de verdad conforme lo exige el artículo 172 del CPP, por lo que en atención a los sucesos vertidos durante la audiencia preliminar, este juzgador considera viable imprimir el trámite de oposición previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, lo que se torna viable considerando la falta de requerimiento, es decir, de una acusación. Menciona justamente entonces el magistrado Matías Garcete, y como ya decías, Lucas, 10 días tiene la Fiscalía General del Estado para ratificarse en este pedido inicial o presentar una acusación. Y de este presunto caso de abuso nos vamos a otra que tiene que ver con este cantante Pablo Venegas, porque ya inició también su audiencia preliminar. Él está acusado por varios hechos punibles, entre ellos el abuso sexual de 2 niñas, Lucas. Asimismo, Noelia, inició esta audiencia. Él participa por medios telemáticos desde la penitenciaría de Emboscada, lugar en el cual él está guardando reclusión. Esto se hace ante la jueza de garantía Cintia Lovera, que ya escuchó inclusive los primeros incidentes. La fiscal Claudia Aguilera se ratificó íntegramente en la acusación, que en resumidas cuentas lo que menciona, Noelia, es que este cantautor lo que hizo fue dopar y luego abusar sexualmente de 2 niñas menores. Estamos hablando de 2 niñas, en este caso de 11 y de 16 años puntualmente. Como decía ya, él participa en medios telemáticos. La audiencia por hoy culminó con el planteamiento de estos incidentes, y lo que pide la defensa, entre los incidentes varios que se presentaron, Noelia, por ejemplo, también podemos resaltar, es el cambio de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
Se queda entonces ya con un arresto domiciliario él a partir de ahora. Es lo que pide la defensa. La jueza probablemente va a resolverlo también una vez que culmine esta audiencia preliminar, que va a seguir entonces el próximo miércoles a las 8:30 horas. Y para recordar un poco los hechos punibles que le atribuye la Fiscalía y que se ha ratificado en la jornada de hoy, son supuesto abuso sexual en niños, abuso sexual en personas indefensas, proxenetismo, coacción sexual y también pornografía infantil. De todos estos hechos, el abogado Guillermo Duarte Cacabelos pidió la nulidad parcial en torno a proxenetismo, pornografía infantil y coacción sexual, y pidió que se admita la acusación, o sea, que se eleve a juicio también esto, solo por los hechos de abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas. Justamente esta mañana en Marcando Pautas, el abogado Guillermo Duarte Cacabelos nos decía de que, bueno, él fue imputado por 2 hechos punibles, pero sin embargo, a la hora de presentarse una acusación, esto se amplía y que estarían justamente solicitando esa nulidad. Cambiemos de tema, hablemos de Reinaldo Cucho Cabaña. Hace tiempo que no hablamos de su proceso, que ya tiene sus años también, en el caso conocido como Berilo, en donde fue también acusado el exdiputado colorado Ulises Quintana y más de 20 personas que están ligadas también a este proceso. Finalmente hay una fecha de audiencia preliminar, Lucas. Exactamente, una nueva fecha para esta audiencia preliminar, dilatada, ya dicho sea de paso, y pendiente desde mayo del año 2022. El próximo 9 de diciembre es la convocatoria que ha hecho y que ha fijado el juez de garantías Miguel Palacios, cuya competencia ha quedado firme recientemente. Hay que recordar que uno de los procesados había recusado a este juez. Ya una vez que se rechazó esa recusación, se esperó un plazo para que una de las partes, en caso de que deseara recurrir, lo hiciera, y de esa manera esperar para fijar esta fecha de audiencia preliminar. No se presentó ningún recurso, entonces ha quedado firme la competencia del juez. Ya fijó entonces una fecha para definir en esta audiencia si es que estos procesados, estos acusados, van o no a juicio oral. Ha pasado tanto tiempo, Noelia, del inicio de esta causa, que vale la pena mencionar que Cucho Cabaña inclusive ya no sigue privado de su libertad. Él está con un arresto domiciliario porque estuvo poco más de 5 años inclusive en una penitenciaría. Ahora hablemos de otro tema, del señor Santiago Aguade, más conocido como el rompeautos. Recordarán de este video que prácticamente fue viral también, al ver a este señor que salía, derramaba agua, tiraba piedras, empezaba a romper el parabrisas también de los vehículos que estaban estacionados frente a su domicilio. Él fue querellado en su momento también por romper un lujoso vehículo, pero hoy fue sobreseído. Lucas, ¿qué pasó con este caso? Exactamente, un sonado caso el de este hombre, y bueno, la empresa en Grupo SRL presentó una querella contra este señor. Hoy se dio inicio al juicio oral y público, por decirlo de una forma, porque ya, de hecho, en la etapa de incidentes previos, la jueza Mesarina Fernández termina admitiendo una sección de falta de acción que planteó la defensa de este querellado. Él fue querellado, por supuesto, o daño, porque había destruido prácticamente un lujoso vehículo de la marca Porsche, propiedad de esta empresa, porque había sido estacionado en su vereda. Muchos recordarán ese caso. Él fue sobreseído, ya que se hizo lugar entonces a este incidente, que tiene como fundamento básicamente, Noelia, que no todos los socios de la empresa aprobaron o firmaron la presentación de esta querella, solamente lo hizo uno de ellos. Entonces ellos perdieron legitimidad, o mejor dicho, el querellante no tiene la legitimidad suficiente para poder avanzar y proseguir con este proceso penal, razón por la cual entonces este hombre termina sobreseído. Y bueno, ya el abogado querellante incluso anunciaba que iba a presentar una apelación contra esta postura de la magistrada Fernández. Así es, así que entonces finalmente este señor obtuvo su sobreseimiento definitivo. Y antes de despedirnos, brevemente mencionar nuevamente mañana la audiencia de revisión de medidas en el caso Kingfish, Lucas. Exactamente, mañana debe realizarse esto, donde la jueza de garantías Diana Carvalho, para las 7:30 está fijada, de hecho, esta audiencia. Inclusive el Ministerio Público también fue convocado, la fiscal
fue convocada por el juzgado para tener una posición en torno a si es que existe o no una variación o unos hechos nuevos que puedan motivar la modificación de la medida con la cual goza actualmente este procesado, por decirlo de una manera, porque está con prisión preventiva luego de ser imputado por supuesta lesión grave y omisión de auxilio. Con esto nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta mañana.